Diga otra vez, qué bueno es Dios. Ok, vamos a hablar un tema que tiene que ver con la abundancia, ya que Dios es un Dios de abundancia. Diga, Dios es un Dios de abundancia, grítelo fuerte. Desde que llega a tu vida, mi vida trae abundancia. Él dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas no en escasez, una vida en abundancia. A eso viene Dios, a traernos abundancia. Yo he conocido a personas que pues estaban deshechas, personas que sentían que su vida no tenía sentido, que no tenían valor y deseaban morirse. Pero cuando llega el Señor y les da vida dígalo fuerte, entonces Dios cambia el lamento en gozo, la tristeza en alegría. ¿Qué le parece? Así que tenemos un Dios que trae cosas y hace cosas en abundancia. El único y sabio Dios, diga gloria a Él. Ok, y mire, vamos a ver otra parte de la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 37:11, ahí vamos a iniciar. Dice ahí, pero los mansos heredarán, ¿qué van a heredar? Y se recrearán, ¿con qué? Con abundancia de paz. Oiga, wow, abundancia de paz, más que atractivo. Una persona que tiene abundancia de paz lo tiene todo, ¿no es cierto? Porque el que tiene paz lo tiene y el que no tiene paz no tiene. Por eso es muy importante cómo poder tener abundancia de paz a través de algo que se llama mansedumbre. Diga mansedumbre. ¿Y qué es una persona mansa? Es una persona que está opuesta a la rebeldía. Una persona mansa es aquella persona que se deja guiar. Una persona mansa es aquella persona que le dice sí siempre a Dios. Una persona mansa es aquella que dice amén, así sea, así será. Esa es una persona mansa. Entonces, los mansos se van a recrear, ¿se van a qué? O sea, volver a ser nuevos, volver a ser creados. Fíjese bien. Yo creo que tal vez tú digas, sabe, no sé, me siento mal, no me siento bien, si me siento fracasado, me siento fracasada, no sé qué ha pasado con mi vida. Y tú sientes que tu vida no tiene sentido, no tiene valor, pero déjame decirte que a través de la mansedumbre Dios va a recrearte. ¿Va a qué? O sea, volverte a ser nuevo. Diga gloria a Dios. Entonces, pero hay que tener algo que se llama mansedumbre. ¿Cómo se llama? Mansedumbre. ¿Sabe? Una persona que tiene mansedumbre va a tener abundancia de paz, no escasez de paz. La gente que tiene poca paz es aquella persona que dice, ya no me aguanto, ya no soporto. Hay personas que están padeciendo mucho por el calor, pero bendecimos a Dios por el calor, ¿verdad que sí? Bendito calor, dígalo fuerte. No podemos, mire, lo que tú bendices nunca te va a hacer daño. Lo que tú te quejas, lo que tú maldices, entonces sí. Pero la persona que tiene abundancia de paz, yo quiero hacer unas preguntas. ¿Cuándo vivirá la persona que tiene abundancia de paz estresada? Diga, jamás. Porque una persona que tiene abundancia de paz no se va a estresar, no se va a desesperar, no se va a afligir, no se va a angustiar. ¿Cuándo va a caer en depresión? Jamás. Por eso es muy importante tener una actitud de mansedumbre. ¿De qué? Porque los mansos van a ser recreados. Los que se dejan guiar, los que siempre le dicen sí a Dios. Los que siempre están de acuerdo con Dios, los que siempre entienden que hay cosas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. ¿O no es cierto? Porque hay cosas de mí que no le agradan a Dios. Usted lo puede decir también. A ver, grite fuerte. ¿Hay cosas de mí que no le agradan a Dios? Cierto. Ya no pienses que tu vida no hay nada que cambiar. Si tú o yo pensamos que estamos, pero ya listos para ir a la gloria eterna, estamos equivocados, estamos en un proceso. ¿En un qué? Entonces necesitamos admitir que hay cosas de nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras,
que no le agradan a Dios. Pero nos sigue amando, ¿qué le parece? Él nos ama con amor eterno. ¿Con qué nos ama el Señor? Con amor eterno. Entonces una persona que tiene mansedumbre y pasa por alguna crisis económica, problemas, yo he conocido a personas que están a punto de perder la casa y no pueden ni dormir. Y le llegan citatorios, sabe que tiene que desocupar y alguna cosa por ahí, pero se pone la actitud de una persona con mansedumbre y empieza a pedirle ayuda a Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Si tengo que perder mi casa, no pasa nada, pero voy a conservar la vida. Amén. Porque hay cosas que son más valiosas que otras, ¿o no es cierto? Entonces, no pasa nada. Si pierdo la casa, no pasa nada, Dios. Pero si tú me concedes, ya no voy a descuidarme porque me descuido de mis pagos, cualquier situación por ahí. Pero que estemos siempre dispuestos a ser corregidos por Dios. ¿Cuántos necesitan ser corregidos por Dios? A ver, levante su mano, diga, yo necesito ser corregido, corregida por Dios. Otra vez y más fuerte. Dale palmas al Rey si lo crees, por favor, apláudele fuerte. Entonces, eso de ser recreados, renovados, está súper, súper bien. Yo creo que lo que más nos acerca a Dios para la abundancia es a lo que se llama mansedumbre, que es lo opuesto a la rebeldía, eso que estamos platicando. Y bueno, una persona rebelde es aquella persona que se queda y se encapsula en una frase, una palabra: a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. La gente que piensa que no necesita corrección, dirección, es la que más lo necesita. Pero si tú eres de las personas que piensas que no hay nada que corregir en tu vida, órale. Vamos a mirar una historia de los errores que cometemos continuamente y a veces no nos damos cuenta. Y te voy a llevar a la palabra en Ruth capítulo 1. Ruth es un libro poco estudiado, pero muy profundo. Muy profundo. En el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice así, vamos a mirarlo. Dice, aconteció en los días que gobernaban, ¿quiénes gobernaban? Los jueces, no gobernaba el Señor, gobernaban los jueces, que hubo hambre, ¿dónde? En la tierra. Te voy a explicar rápidamente esto. Y dice, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos, es lo que dice el verso 1. Pero cuando empiezan a gobernar los jueces en este tiempo, ¿a qué representan? La gente que siempre está juzgando, criticando. Cuando la gente se pone a juzgar, a criticar, a mal hablar, entonces, ¿qué es lo que se suscita? Dice la Escritura que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Ahora dígalo fuerte, hambre en la tierra. Esto indica que cuando uno se pone a juzgar, a criticar, esto trae escasez. ¿Qué trae? Escasez. Y es que realmente, mire, Dios no nos puso a nosotros como jueces. Se acabó la etapa de los jueces cuando la gente estaba pidiendo rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. ¿Ok? Entonces se acabó los jueces porque realmente esas etapas fueron muy difíciles, complicadísimas. Pero Dios no quiere que tú y yo estemos juzgando a nadie. Diga, yo no debo juzgar a nadie. A ver, dígalo otra vez con más convicción, más alto, más fuerte. ¿Cómo fue? No debo juzgar a nadie. Hay un borrachito ahí a la vuelta de tu casa. Tú no tienes que estar juzgando. Ves que en la esquina de tu casa va a caer una vecina en un carro que no es el de su marido. Usted no debe juzgar, usted debe amar. ¿Qué tiene que hacer? No lo escuché. Usted tiene que amar, tiene que orar. A veces usted mira aquella cosa y Dios lo evidencia para que usted se ponga a orar para ver cómo usted va a reaccionar. Dios no quiere que usted esté juzgando a nadie. Mira, y se siente muy fifí, la mosquita muerta esa. Usted no puede vivir así. Diga fuerte, así no es. No, usted no puede vivir así, porque eso produce escasez. Usted se pone a hablar de la gente, entonces su situación espiritual va a menguar. Va a producirse una escasez. Usted le va a dificultar conectarse con Dios, porque eso a Dios no le agrada.
Cuando una persona se pone a juzgar, se produce escasez, se produce miseria a nivel espiritual, a nivel familiar y también a nivel económico. Por eso mucha gente no levanta. Mucha gente dice, no sé, por más que trabajo no me alcanza, por más que estudio la Biblia no encuentro el gozo, y por más que hago esto y mi familia no se levanta. ¿Por qué? Porque hay cosas que estás haciendo que no son correctas. Entonces lo primero que estamos viendo, vamos otra vez al verso 1, por favor, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo, ¿qué hubo? Hambre en la tierra. Así que si quieres que todo vaya bien, deja de hablar. No es lo mismo juzgar que orar. Diga conmigo, no es lo mismo juzgar que amar, que nos lleva a la oración. No es lo mismo. Y dice más, y un varón de Belén de Judá, toma nota de esto. Belén de Judá significa casa de los panes. ¿Qué significa Belén? Fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Fíjese qué pasó con este varón. Se sale de Belén de Judá, de casa de los panes, y se va a morar a los campos de Moab. O sea que representa el mundo, el desorden. Se sale del orden y se va al desorden. ¿Por qué? Porque había escasez. Tal vez su trabajo bajó y se desesperó. Y se fue, y no se fue solo a los campos de Moab, se llevó a su esposa y también a sus hijos. ¿A quiénes se llevó? Dígalo fuerte. Porque cuando el hombre toma malas decisiones, arrastra a la familia. Sí. Y cuando toma buenas decisiones, bendice a su familia. Diga gloria a Dios. O sea, las decisiones, porque el hombre es cabeza. Y lo puso como un líder para que esté visualizando, para que tenga visión, no ambición, pero sí visión, y pueda proyectar dónde quiere llevar a la familia. Entonces se sale del orden de Belén de Judá y se fue a morar. ¿Dónde se fue a morar? A los campos de Moab. Verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Sabe qué quiere decir el nombre Elimelech? Es una palabra hebrea que significa mi Dios es rey. Eso está perfecto. Diga fuerte, mi Dios es rey. Entonces tenía un nombre bonito, Elimelech. Luego dice ahí, y el de su mujer, Noemí. ¿Sabe qué significa la palabra Noemí? Significa agradable. ¿Qué significa? ¿Cuántas mujeres quieren ser Noemí? Ser agradables en su trato, ser agradables en su conducta, ser agradables en sus acciones, en sus reacciones. Hasta aquí estaba perfecto. Y dice, y el nombre de sus 2 hijos era, aquí empieza el problema, Malón y Kelión. ¿Sabe qué significa estos nombres? Malón significa enfermizo y Kelión moribundo. Oiga, eran efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fíjese, aquí el asunto es que el nombre que se le pone a los hijos. Yo no sé por qué le pusieron Malón y Kelión, tal vez eran los artistas de moda. Porque a veces uno le pone nombre a los hijos, ni siquiera sabe el significado. Hay que tener mucho cuidado qué nombre se le pone a los hijos. Ok, mucho cuidado. Y yo creo que a veces por la gente famosa, no, es que yo quiero ponerle a mi hijo Cristiano Messi. Imagínense. Ok. Le voy a poner a mi hijo el Canelo. Oye, ¿qué? ¿Sabe? Yo puedo pensar que alguien le haya dicho a Elimelech, oye, no le pongas esos nombres. Puedo pensar en el suegro que le haya dicho, mira, yo a tu esposa, que es mi hija, le puse placentera, o sea, Noemí. Tus papás pensaron bien y te pusieron Elimelech, que significa mi Dios es rey. Pero tú le estás poniendo esos nombres a tus hijos. O sea, ¿qué visión tienes para ellos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué quieres para ellos? Pero yo puedo pensar que reaccionó Elimelech y dijo, ¿saben qué? A mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Son mis hijos, yo los voy a mantener y les pongo el nombre que yo quiero y punto.
Usted es mi suegro y no tiene por qué meterse en mi casa. Y eso habla de rebeldía. ¿Qué habla? Ok. Y los rebeldes, dice la Escritura, que habitan en tierra seca. ¿Dónde habitan los rebeldes? Si en tierra seca, algo que está seco, es porque le falta vida. Por ejemplo, usted una planta que está seca, pues no tiene vida porque le falta algo. Pero qué error tan grande cometió este varón. Pero lo peor es que él se fue. Eso no fue lo peor, que le puso a sus hijos nombres indebidos. ¿Nombres qué? Indebidos. Lo peor es que él se fue, se sale de la voluntad de Dios, se sale de la cobertura de Dios, se sale de Belén de Judá. ¿De dónde se salió? Y se fue a morar a los campos de Moab. Se desesperó. Tal vez alguien le haya dicho: oye, discúlpame, Elimelec, ¿por qué te tienes que ir? Yo puedo pensar que estaba haciendo las maletas para irse al otro lado, para cambiar de dirección. Alguien le dijo: Elimelec, ¿por qué te vas? Mira, es cierto, el trabajo está bajo y hay algunas situaciones, algunos pagos no los has podido realizar, pero esto no siempre va a ser así. Hoy la noche está oscura, pero mañana amanece y sale el sol, ¿o no es cierto? Todo va a cambiar. En Cristo todo es posible, ¿sí o no? Hay personas en este tiempo, bueno, desde tiempo antiguo, que se desesperan porque es que no hay trabajo y se fueron a los Estados Unidos, dejaron a la familia y luego hicieron familia ahí en Estados Unidos. Se fueron por el sueño americano. Pero Dios te bendice donde quiera que estés, pero con una actitud correcta. ¿Cuánto dicen amén? Nada más es cuestión solamente de poner en práctica lo que Dios establece. Así que él se sale de Belén de Judá y se fue a morar al mundo, a los campos de Moab, pero se llevó a su familia. Y dice, y ahí se quedaron. Entonces, creo que todo menos alejarse de Dios. Diga, todo puedo hacer menos alejarme de Dios. Saluda a la persona que está a tu lado, dale la mano y dile: todo podemos hacer menos alejarnos de Dios. Dile, por favor, menos alejarnos. ¿Quiénes pueden decir que Dios es sanador? Los que han sido sanados, ¿verdad que sí? Levante su mano los que han recibido un milagro físico de parte de Dios. Levante su mano y diga: mi Dios es mi sanador. Dígalo fuerte. ¿Dónde lo conociste? En el problema. Cuando tú estabas en problemas con tu esposa, con tu hijo, y había una guerra familiar, y tú le clamaste a Dios, y Dios llegó y le restauró. Entonces tú conociste a Dios como el Dios restaurador. Amén. Cuando problemas económicos pasas, conoces al Dios proveedor. Pero en medio de cualquier situación, Dios se glorifica en medio de tu necesidad. ¿Qué le parece? Así que Dios no te está mirando y dice: ok, mira, te la buscaste, ve cómo le haces. No, Él no es así como nosotros. Él dice: clama a mí y te voy a responder. ¿O no es cierto? O sea, nunca te vas a dar. No, el Señor nos da: ok, así te quería ver y ahí te va unos trancazos extras. No, diga fuerte, así no es. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando ve tu necesidad, no en automático te va a ayudar. Tienes que clamar. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Clamar. Y cuando tú le clamas a Dios, Dios oye, porque así está escrito: clama a mí y yo te responderé. Pero fíjese, bueno, personas como el caso de Elimelec, esa persona no estaba dispuesta a clamar a Dios. De plano estaba listo para cortar su relación con Dios. Y dijo: a pesar de que Dios en Belén de Judá me dio mi casa, en Belén de Judá tengo el trabajo, en Belén, dijo: no, pues me voy al mundo, me voy al desorden, me voy al vicio. Y qué triste que una persona haga eso. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Le habrá ido mejor? ¿Usted cree que a alguien le puede ir mejor lejos de Dios? ¿Usted qué dice? No. O sea, ¿a quién le va? ¿Qué persona que se haya alejado de Dios le ha ido mejor? Nadie.
Y yo conozco una persona que se alejó, no tiene trabajo. Sí, perdón, tiene trabajo en un centro nocturno. Se complicó la vida. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? Vamos a mirar versículos 2 al 4. Vamos otra vez a mirar el verso 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, enfermizo y moribundo, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab. ¿Y qué pasó? Se quedaron allá. Oiga, se establecieron. O sea, se acomodaron en el desorden. ¿Y qué le pasó a Elimelec? Ahí dice el versículo 3, y murió Elimelec. ¿Qué le pasó a Elimelec? Se murió. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, no cristianas, yugo desigual, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomó para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí, ¿cuánto tiempo? Oiga, imagínese usted 10 años lejos de Dios. 10 años. Yo no quiero vivir lejos de Dios. ¿Usted sí quiere? Abrite fuerte. Yo no quiero vivir ni 2 horas lejos de Dios. No. Mire, la única relación que nos debe llevar a ser dependientes es la relación con Dios. ¿La relación con quién? Porque yo dependo de Dios, dependo de Él porque Él me creó. Okay, yo fui formado por Dios, usted también, ¿o no es cierto? Fuimos formados por Dios, sustentados por Dios, restaurados. Todo lo bueno que ha habido en nuestra vida se lo debemos a Dios, ¿o no es cierto? Por Dios puedo respirar. A ver, respire profundo. ¿Quién le da el aire? ¿Cómo que los climas? Oiga, usted puede respirar gracias a Dios. Solo la relación con Dios debe producir dependencia. Todas las relaciones posteriores, demás, son relaciones complementarias. Diga complementarias. Ok, la relación conyugal, familiar, cualquier tipo de relación son complementarias. Seguro. Usted sí puede vivir sin alguien a su lado, pero usted no puede vivir sin Dios. Porque sin Dios el hombre no vive, sino sobrevive. De tal manera que ellos 10 años, largos años, se alejaron de Dios. Cuando los hijos de Elimelec salieron de Belén de Judá, podemos pensar que tenían arriba de los 20 años de edad. Pero pasaron 5 y se muere Elimelec. Ahí quedó. No sé qué estuvo haciendo, no sé qué estuvo viviendo, pero fíjese, hay personas que dicen, es que Dios es tan bueno que no sería capaz de echarme al infierno, y Dios no lo va a hacer. La gente cuando muere y muere en el desorden, Dios no lo echa, solito se avienta, porque decide apartarse del único que puede salvarle. ¿Ok? Él es mi Salvador, grítelo fuerte. Entonces, prohibido alejarse de Dios. Dígalo fuerte. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a mirar el verso 5. Dice ahí, y murieron también los 2, Malón y Kelión. El enfermizo terminó de enfermarse y el moribundo terminó de morirse, imagínense. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Sabe? Esta es una historia real, verídica. Recuerda los nombres de los hijos. Pero fíjese, a pesar de que el papá sí tenía un nombre correcto, Elimelec, mi Dios es rey, jamás dejó que el Señor reinara en su vida. Y es que a veces uno tiene una falsa identidad. Diga falsa identidad.
Y nosotros miramos en este tiempo gente que tiene una falsa identidad, porque nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Eso dice la Biblia en Efesios 2:10. Creados para buenas obras. Esa es tu verdadera identidad. Por eso cuando haces bien te sientes bien. Diga, cuando hago bien, me siento bien. Pero cuando hago mal, me siento mal. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Desde uno que es niño, el que hace bien, ¿qué hiciste, Carlitos? Me decían, me saqué 10, papá, bien, y me daban mis sabritas. Pero cuando hacía mal, ¿qué hiciste, Carlitos? Nada. Me sentía mal porque no hice bien. La verdadera identidad, tu identidad y la mía, yo antes de tener una verdadera identidad, mi falsa identidad me llevaba a pensar que yo nací para ser drogadicto, para asaltar, para pelear, para cosas indebidas. Y hoy en día hay adultos que piensan que su verdadera identidad, hasta se mofan su pecado. Yo tengo 3 mujeres. Esa es una falsa identidad. Solamente está declarando que no es feliz. Solamente está declarando que vive en un desorden. Hay mujeres que dicen, no, pues si tú no me das lo que yo necesito, la plata, me busca otro que tenga plata. Eso es falso. ¿Eso es qué? Yo puedo mirar y pensar cómo Dios, ahora nos metemos a la Biblia, cómo Dios le sacó de la falsa identidad a unos para ponerlos en su verdadera identidad. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de Jacob? ¿Sabe qué significa la palabra Jacob, el nombre de Jacob? Enfermizo, moribundo, usurpador. Y esa era la función que tenía Jacob. Hacía todo menos lo bueno. De tal manera que él, cuando dice la Biblia que estaba luchando con el ángel, le dijo, ¿cómo te llamas? Él sintió vergüenza porque tuvo que decir, yo soy Jacob, yo soy el mentiroso, yo soy el engañador, yo soy Jacob, yo soy. Y Dios no le dio una nueva identidad hasta que no reconoció su error. Cuando uno ha hecho lo malo, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón. ¿Qué tiene que hacer? ¿No lo escuché? Pedir perdón. Reconocer delante de Dios. Dios no puede ser burlado, Él sabe todo de ti y de mí. Lo primero es pedir perdón y lo segundo es pedir ayuda. Amén. Te pido perdón, Dios, porque te he fallado, porque te he ofendido, porque he hecho lo malo. Perdóname. Pero mucha gente solamente se queda en pedir perdón y no pide ayuda y luego vuelve a hacer lo mismo. Entonces lo primero es pedir perdón. ¿Qué debo hacer? Y lo segundo, pedir ayuda. Señor, perdóname por lo que hice, perdóname porque pensé, porque hice, porque hablé, porque dije. Te pido que me perdones, Dios. Yo sé que en tu perdón hay paz. Ya tengo paz, ahora necesito ayuda. Ya no quiero volver a hacer lo mismo. Ayúdame, por favor. Dame las fuerzas que no tengo. Amén. Entonces, cuando uno pide perdón y pide ayuda, su vida cambia y empieza a conocer su verdadera identidad. Diga, verdadera identidad. Entonces le dijeron a aquel Jacob, ya no vas a ser llamado Jacob, ahora vas a ser Israel. Le dio un nuevo nombre y le dio una nueva identidad. Diga, gloria a Dios. Dele palmas al Rey, por favor, apláudale fuerte. Conocer esto es una bendición. Entonces, Dios no solamente le cambió el nombre, sino le dio una verdadera identidad. Cuando aquel hombre que vive en adulterio, en fornicación, en vicios, haciendo todo lo malo, se encuentra con el Señor, Dios le cambia su historia y le da la verdadera identidad y se convierte en un testimonio de poder. Diga, gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace. Entonces, la verdadera identidad, aquí podemos mirar a este hombre que a pesar de que su nombre significaba Dios es Rey, nunca dejó que Dios reinara en su vida. Nunca le dio el lugar privilegiado a Dios. Y yo te hago la pregunta, ¿Dios tiene el lugar privilegiado de tu vida?
¿Qué lugar ocupa Dios en ti? ¿Qué lugar? Entonces yo miro aquí, por la historia familiar que estamos leyendo, que muere el papá, mueren los hijos. ¿Qué pasó con Noemí? ¿Qué ocurrió con ella? Vamos al verso 6, por favor. Dice ahí, entonces se levantó con sus nueras. Lo primero que hay que hacer para vivir en abundancia es levantarse. ¿Qué hay que hacer? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora se enteró 10 años después, porque la sequía no tardó mucho. Solamente que ella, por su marido y sus hijos, estaba desconectada. ¿Cómo estaba? Entonces no había, hoy en día lo que ocurre en el otro lado del mundo, en 10 minutos ya nos enteramos nosotros. Pero en otro tiempo no había el Face, en el tiempo de ellos que vivieron, hoy todo es más rápido. Diga, gracias Dios. Pero se entera de que el Señor había visitado a su pueblo para darles el pan. ¿Y qué decide? Ella dijo, voy a regresarme a Belén de Judá. Voy a regresarme a la casa de los panes. Voy a regresar a la casa de Dios. Voy a regresarme. Ya no quiero vivir sin Dios. Ya no puedo vivir sin Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Diga, yo ya no quiero vivir sin Dios. Ya no puedo vivir sin Dios. Ya no. Antes de conocer al Señor vivimos en el desorden. Pero bueno, ella, después de 10 años de estar lejos, se regresó del mundo y vuelve otra vez a conectarse con Dios y se alegra porque oyó que el Señor había visitado a su iglesia, a su pueblo, para darles pan. Así que lo primero que hay que hacer es levantarse. ¿Qué hay que hacer? ¿No lo escuché? Levantarse. Lo primero, si queremos vivir en abundancia, porque Dios da las cosas ¿en qué? Dígalo fuerte. Vida en. Nunca Dios, cuando llega una vida, la persona se quiere morir, porque trae vida en abundancia. Y esa persona, cuando Dios le da vida en abundancia, ya no solamente quiere vivir sino tiene planes para vivir. Dios le da propósitos, Dios le da objetivos a cada vida. Diga gloria a Dios. Aquel que estaba despistado, extraviado, no sabía dónde, entonces Dios le da la correcta dirección. ¿Qué le parece? A mí me alegra mucho esto. Usted también cree, ¿verdad que sí? Si le alegra, dele palmas a Dios. Por favor, apláudele fuerte. ¡Oh, apláudale! Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ella se levantó. ¿Y de qué se levantó? Se levantó de su dolor. Quedó viuda y sin hijos. Hay que levantarse del dolor. Mire, hay personas que viven con dolor en el corazón. Y hay asuntos que pasaron hace 10 años. Y cuando recuerdan aquello, vuelven a llorar, vuelven a subir. Es que a mí me dolió esto. Y si estás llorando, no te dolió, te sigue doliendo. ¿Por qué te sigue doliendo? Porque no te has levantado del dolor. Ese dolor hay que entregárselo al Señor. ¿Qué hay que hacer con los dolores? Porque Él llevó mis dolores en la cruz. ¿O no es cierto? Diga conmigo, Él llevó mis dolores en la cruz. Entonces, ¿por qué me quedo con ellos? Porque si conservo el dolor, yo voy a tener menos expectativas. Los propósitos van a ser más difíciles de lograr. Dios quiere que seamos gente sana. ¿Gente qué? ¿No lo escuché? Sana. Él sana las heridas. Él cambia el lamento en gozo. ¿Cuántos dicen amén? Él cambia la tristeza en alegría. Él es el que lo hace. Entonces ella se levantó de su dolor, pero también se tuvo que levantar del temor. ¿Y cómo me van a recibir en la congre? ¿Cómo me van a recibir en Belén de Judá?
Yo creo que la gente que se aleja cuando regresa hay que recibirla con todo amor, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Porque a veces una persona que dejó de venir antes de la pandemia y la miramos, ¡ay, qué milagro! ¡Ay, qué milagro! Se va a caer el templo. ¿Qué pasó? Usted diga, qué gusto verte, bienvenido, bienvenida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Usted no haga comentarios que afecten a las personas. Usted no puede hacer eso. Tal vez, no sé, Noemí tuvo alguna diferencia con alguna persona en Belén de Judá y decía Noemí, ahora que regreso y no sé, en 10 años a lo mejor esta persona ya tiene una actividad, ya tiene un servicio y me va a menospreciar. Usted no debe menospreciar absolutamente a nadie. ¿A cuántos? Porque cuando usted menosprecia, se menosprecia. Cada vez que usted menosprecia a una persona, se está menospreciando. Cada vez que devalúas, te estás devaluando. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que entregarle a Dios. Si alguien te hizo daño, entrégaselo a Dios y perdónale, por favor. Que cuando tú perdonas, no le haces bien a la persona, te haces bien a ti. Pero ¿qué pasa cuando una persona, cuando alguien tiene su grupito y dice, no, fíjate, empieza a hablar mal de los demás? ¿Sabes? Eso trae pobreza. ¿Qué trae? La murmuración, el ser juez. Dice, empezamos leyendo que cuando los jueces gobernaban la tierra, trajo hambre. ¿Qué trajo? Entonces, cuando tú puedes trabajar mucho, puedes esforzarte demasiado, pero si tú no controlas tu boca, no limpias tu corazón, tu economía siempre va a estar a la baja. Tu relación con Dios no va a crecer. Tus peticiones ante Dios no van a ser prosperadas. Tú tienes que amar a una de las personas que te hicieron daño. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú tienes que amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tienes que amar a tu prójimo imperfecto? Como a ti mismo, porque eres imperfecto, porque soy imperfecto. Tú no puedes estar murmurando de nada ni de nadie. Entonces se levantó y regresó de los campos de Moab. ¿Y qué pasó con ella? No sé, pero a veces uno se aleja de Dios. ¿Te has alejado de Dios? Tal vez sientes que estás lejos de Él, aunque te congregues. Porque hay gente que se está congregando, pero siente que está desconectada. ¿Des qué? ¿No lo escuché? Es que ya no siento lo mismo. ¿Sabes? Dios quiere que seamos gente apasionada. ¿Gente qué? Hay personas que ya no sienten la presencia de Dios en su vida. Pero, ¿sabe? Me gusta mucho lo que hizo Noemí. Ella se levantó de sus temores. Ella se levantó de su dolor. Y ella dijo, no importa, yo regreso al Señor porque tengo necesidad de Dios. Ella tenía una firme convicción. Verso 7, verso siguiente dice, salió pues del lugar donde había estado. Ok, y te voy a decir qué significa esto. Mucha gente se levanta pero se queda, no sale. Hay personas que se levantan de la cama pero no hacen nada, se quedan allá. Hay que levantarse en primer lugar, pero lo siguiente es salir. Hay que salir de todo desorden. ¿Qué hay que hacer? Porque si me levanto y no me muevo, si no entro en una acción, recuerda que Dios es un Dios de acción. ¿Dios de qué? Entonces, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Judá significa alabanza. Dijo, ya pasaron 10 años que no alabo a Dios con todo. Yo puedo imaginarme cuando llega la congre Noemí. Llegó con todo, no llegó reprochándole nada a Dios, no le dijo, ¿por qué te llevaste a Elimelech? No, porque finalmente él se apartó, no se mantuvo. Pero a esta gente valiente que regresa, que busca, que se dispone para Dios, creo que merece ser aplaudida, ¿verdad que sí? Vamos a darle aplausos a la gente valiente, apláudele fuerte.
Tú puedes ser ese valiente que te alejaste, pero regresaste. Elimelec no tuvo el valor de regresar al camino de la abundancia. No. Pudo, pero no quiso. Y hay gente que puede, pero no quiere. Hay personas que pueden levantarse a hacer lo que deben hacer, buscar más a Dios, pero no quieren. Pero se trata de puedo y quiero. Diga, yo puedo y sí quiero. Dígalo fuerte. Elimelec se dejó engañar por los campos de Moab, que representan los placeres, el desorden, el vicio. Pero yo te digo algo, no te dejes guiar por tus emociones, no te dejes guiar por tus impulsos, no te dejes guiar por la rebeldía, no te dejes guiar. Mejor déjate guiar por Dios y vas a encontrar abundancia. ¿Qué vas a encontrar? Abundancia. Me gusta mucho el Salmo 73, versículo 10, que dice así: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas, ¿en qué? Serán extraídas para ellos. ¿Aguas en qué? No lo escuché. En abundancia. Yo creo que es necesario que atendamos estas aguas en abundancia. Hay personas, fíjese bien, que en este tiempo de calor, hay personas que se toman 2 litros, pero de coca a diario. ¿Cómo ve? Incluso algunos 2, dije poco, 3, pastor. 1 litro en la mañana, 1 litro al mediodía y 1 litro por la noche. Porque sin coca, la fe es poca. No digas eso. Usted sabe, el agua es salud, es saludable, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Tengo mi termito, mire, mi termo casi lleva 1 litro de agua. Y yo me aviento de 3 a 4 todos los días. ¿Ok? Se conserva heladito y lo disfruto. Pero Dios quiere traer agua, porque cuando una persona no tiene agua, se queda seco. La falta de agua produce sed. Y cuando una persona, una plantita, más bien una plantita está seca, se muere. Esa plantita necesita su alimento, que es el agua. Usted necesita el agua del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Yo necesito evitar la sequedad. Dígalo fuerte. Cuando una persona está seca, le cuesta hablar. ¿Cómo estás? Esta persona está seca. Buenos días. Buenas tardes. Oye, habla. No quiero, no tengo ganas. Pero no es porque no quiere ni tiene ganas, porque está. No, lo que usted diga lo fuerte. Y necesita las aguas del Espíritu. Y estas aguas, dice, yo las voy a enviar, ¿en qué? Diga abundancia. ¿Sabe? Buenas noticias, porque Dios siempre trae abundancia a tu vida. Miramos que Dios trae abundancia de paz. ¿Qué trae Dios? También nos da vida, ¿en qué? No lo escuché. Vida en abundancia. Pero también Dios nos lleva y nos trae buenas noticias en abundancia. Hay gente que no tiene propósitos, que no tiene objetivos, que no sabe ni qué pensar, no sabe cómo solucionar un problema. Pero hay buenas noticias y las da en abundancia. Señor, te lo muestro. Romanos capítulo 15, verso 29. La iglesia de Roma en ese tiempo de Pablo no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. Pero Pablo les dice esto. Dice, y sé que cuando vaya a ustedes, a vosotros, llegaré, ¿con qué? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Pablo? Yo sé que cuando vaya les voy a llevar abundancia. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? No lo escuché. Entonces, cuando yo vaya a ustedes, les voy a llevar abundancia de buenas noticias. Les voy a poder dar dirección. No sabes qué hacer con tu hijo, no sabes qué hacer con tu esposa, con tu esposo. Yo te voy a dar
A través de la palabra del evangelio, buenas noticias, porque en Cristo hay esperanza. Diga gloria a Dios. Porque en Cristo todo problema tiene solución. Amén. Entonces, y Pablo le dice, cuando yo vaya, yo sé que ahorita están medio despistados, pero cuando yo vaya y nos reunamos y yo les comparta la palabra, les voy a dar abundancia de buenas noticias. ¿Abundancia de qué? Entonces, vive en abundancia es el tema de hoy. No vivas en escasez, no sabes qué hacer, acércate a Dios. Busca a Dios. Llénate de Dios. En Dios siempre va a haber esperanza. ¿Sabe qué bonito es vivir una abundancia, una vida en abundancia, donde abundan las buenas noticias? Porque la gente casi siempre se llena de malas noticias. ¿De qué? Por lo general, los medios de comunicación siempre están dando malas noticias. Usted abre por ahí que mataron a este, que secuestraron, que pasó que pura mala noticia. Y a veces hablamos puras malas noticias, pero en Cristo siempre compramos buenas noticias. Hay esperanza, ¿qué le parece? Así que vive en abundancia, no te alejes, no te vayas a Belén, a los campos de Moab. Tú no tienes por qué hacer eso. Tú no tienes por qué padecer. Está escrito, esta historia de Ruth que miramos en el libro de Ruth, está escrito para que tú no la repitas. Para que tú no te dejes la casa de abundancia, la casa de los panes. Y yo sé que hay hombres que padecen depresión. Hay hombres que siempre están temerosos. Hay gente que no tiene paz en su corazón, que vive con temores por todo y de todo. Pero Dios trae abundancia. Cuando uno está en la casa de los panes, cuando uno viene a la casa del banquete, siempre hay una palabra de bendición. Amén. Abundancia de buenas noticias. Y hay palabras que recibimos que ministran nuestro corazón y nos cambian nuestro propósito para ser mejores personas. Y para todos aquellos que están insatisfechos en esta tierra, porque hay hombres, y no solo hombres, también mujeres, que están insatisfechas. Pero Dios trae abundancia. Y Jeremías capítulo 31, verso 14, te lo voy a enseñar. Mira, esto está poderoso. Y esto dice Dios, lo dice Dios. Y lo dice con mucha convicción. Y dice así: el alma del sacerdote satisfaré ¿con qué? Dígalo fuerte. ¿A qué sacerdote? Al líder de casa. Tal vez tú dices, no, yo no sé, ya no tengo motivos para vivir. No sé cuál sea tu asunto, cuál sea tu problema. ¿De qué me sirve estar en esta casa? Mejor me voy y me huyo. Y tú no puedes salirte del orden. Pero el Señor trae una palabra profética. ¿Esta es palabra qué? Y dice: el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo, o sea, la familia, será saciada de mi bien, dice Jehová. Cuando Dios cambia y transforma la vida y le da una verdadera identidad al hombre, la familia es transformada a través del que es cabeza, del que es líder. Diga gloria a Dios. Tal vez tú digas, te estés quejando de tu esposa, que ese no cambia, ya está viejo y no cambia. Pero tienes que creerle a Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Diga, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Él dice que va a satisfacer en abundancia el alma del sacerdote, y Dios dice que le va a dar objetivos a ese hombre que hoy no tiene objetivos, a ese hombre que hoy no tiene propósitos, a ese hombre que hoy no tiene deseo de buscar, Dios lo va a hacer, porque Él va a cambiar el lamento en gozo, la tristeza en alegría. Y dice: mi pueblo, la familia será saciada de mi bien, dice el Señor. ¿Por qué lo dice así? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Un qué? Dios de orden. Dios trata con la cabeza. Dios trata con el líder de casa.
Entendemos que Elimelec, siendo líder de casa, no quiso que Dios tratara con él. Él se emocionó. Dijo, me voy de la iglesia, me voy de Belén de Judá. Ya no quiero, ya no me siento bien. Y es que en medio de la escasez, uno es tentado a distanciarse de Dios. Si hay escasez espiritual, si hay escasez familiar, problemas familiares, o aún escasez económica, uno es tentado a alejarse de Dios. Ten mucho cuidado, porque recuerda que en medio de cualquier situación, de cualquier conflicto, de cualquier escasez, Dios se glorifica en medio de tu necesidad. ¿Verá que sí? ¿Sí o no? Dios se glorifica. Dios lo hizo y Dios lo hará. Lo hizo en tiempo antiguo y lo hace en el tiempo presente. Pero no es correcto por la escasez ser tentados a distanciarnos de Dios, sino todo lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos más. ¿Qué debemos hacer? ¿Estás pasando por alguna situación? Acércate más. Acércate más a Dios. Acércate. Él está aquí. Amén. Diga fuerte, Él está aquí. Él está en mí. Él está aquí. Él está en ti. Así que lo que hizo Noemí, tenemos que imitar esa fe. Se levantó. ¿Qué hizo Noemí? Se levantó. ¿Para qué se levantó? Para buscar a Dios, para regresar, para volver tu corazón a Dios. Y te voy a invitar a que te levantes. ¿Cuántos quieren levantarse? Levántate en tu lugar, por favor. Levántate, póngase de pie. Si tú te alejaste de Dios, te saliste de Belén de Judá y te fuiste a los campos de Moab, que son muy amplios. Tal vez no te fuiste de todos los campos de Moab, pero estás coqueteando con algo. Algo de allá afuera de los campos de Moab te está llamando la atención. O es el momento, ya te levantaste, ahora es el momento de buscar a Dios. Levanta tus manos al cielo, por favor, ahí en tu lugar. Cierra tus ojitos y abre tu corazón. Abre tu corazón. Mi Dios es Rey. Y yo quiero que reines en mi vida, quiero que reines en mi corazón. Dile a Dios, abre tu boca, abre tu corazón. Y dile, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Y quiero entregarte todita mi vida, todito mi corazón. Si algo te ha causado dolor y todavía el dolor está vigente, está presente en ti, ese dolor te está impidiendo avanzar, ese dolor te está impidiendo ser creativo, creativa, o que tu creatividad no se ha desarrollado del todo por ese dolor, yo te voy a invitar a que le entregues tu dolor a Dios. Vamos, ahí en tu lugar, abre tu boca y dile, Señor, te entrego mi dolor. Te entrego lo que soy y lo que tengo. Si tú te apartaste de Dios, si hiciste como Elimelec, dejaste Belén de Judá y te fuiste a los campos de Moab, hoy pídele perdón a Dios. Abre tu boca y dile, Señor, te pido perdón. Perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que te he ofendido. Perdóname por lo que te he fallado. Perdóname, por favor, Dios. Hoy vuelvo mi corazón a ti. Lo que no hizo Elimelec, yo no quiero morir en los campos de Moab, Señor. Yo he regresado a la casa del banquete, a Belén de Judá, porque quiero vivir cerca de ti, porque no fui diseñado para vivir lejos de ti. Yo fui diseñado para estar cerca de ti. Tal vez tienes una identidad confusa,
Pero hoy Dios quiere ayudarte. Dios quiere hacer algo en tu vida. Así que pide perdón, pero también hay que pedir ayuda. Dile: Dios, perdóname por lo que hice y ayúdame para no volver a hacerlo. Dile a Dios con tus propias palabras. Dile al Señor. Habla con Él. Coméntale a Dios. Coméntale a Dios. Dile a Dios. Este es el momento más importante de esta reunión. Mujercita, si tu Elimelech se ha salido de la casa de los panes de Belén de Judá y se fue a los campos de Moab, no lo juzgues, no lo maldigas, bendícelo, ora por él, pídele a Dios que le dé las fuerzas para regresar, para que vuelva a poner su confianza en Dios. Tal vez no es el esposo, pero es el hijo, es la hija. Pídele a Dios, ruégale a Dios que nadie se aparte, que todos se mantengan cerca de Él. Amado Dios, muchísimas gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Yo quiero volver a apasionarme por ti. Dile a Dios. Yo creo que el fuego que se apagó pueda ser encendido nuevamente. Dile a Dios: yo quiero vivir cerca de ti. Yo quiero disfrutarte a ti. Dile a Dios. Todos hablando con Dios. Ahí en tu lugar quieres doblar tus rodillas. Hazlo. Él está aquí. Él está aquí. Y quiere lo mejor para tu vida. Él quiere que vivas en abundancia y no en escasez. Él quiere que tengas abundancia de paz. Él quiere darte vida en abundancia. Él quiere darte una nueva identidad. Dios no quiere que vivas fracasado. Dios te hizo, te diseñó para que tengas éxito en esta tierra, para que tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que no caigas en depresión, para que no vivas en angustia, para que no digas adolorido, adolorida en tu corazón año tras año.